presidente constitucional de Colombia, dictador en el Perú en 1823, presidente y protector de Bolivia, presidente constitucional del Perú en 1827 y dictador en Colombia en 1828. En el campo legislativo, instaló el primer Congreso Constituyente del Perú el 15 de febrero de 1819. Estos son algunos rasgos muy importantes de la personalidad del genio Bolívar. Nuestra universidad ha tomado el nombre del Libertador por los aspectos pedagógicos que él dio en toda su vida. ¿Qué hizo Bolívar frente a la educación? El Libertador fue un vehemente educador. Educaba con el ejemplo. Abrió escuelas, liceos, institutos y universidades. ¿Cuál era el objetivo de Bolívar? Elevar el nivel moral de la población y con ello el nivel moral de la nación. Contribuyó a la protección de la educación popular. El objetivo, crear una conciencia colectiva. Bolívar concebía a la educación como un instrumento de realización. Estos conceptos que Bolívar tenía era crear una educación pública gratuita. El Estado debe de dirigir y orientar la educación. Estimula la publicación de libros, los principios morales y el respeto a la ley y a la estabilidad de la institución democrática. Crea la Cámara de Educación que planifique el desarrollo de la educación en el país. Estudia dentro de la currícula las lenguas vivas de ese momento. Cree que la ciencia exacta debe partir de lo conocido hacia lo desconocido, por medio de que aprendamos a pensar y a racionalizar la lógica. Él pide que el aprendizaje de la geometría sea una de las áreas obligatorias dentro de la currícula de la educación. También pide que dentro de la currícula se aplique la educación de oficios para que el estudiante tenga una arte o un oficio para enfrentar la vida. También pide que se estudien los derechos y los deberes del hombre y del ciudadano, que hasta hoy día nos llega. Bolívar norma el comportamiento en la sociedad. Él da los primeros toques de cómo debemos comportarnos dentro del aspecto social, en los eventos académicos, en los eventos sociales, en los eventos religiosos. Considera al aseo como una máxima inicial, es decir, que todos los niños deben de asearse diariamente, pero como parte de la comunidad. El educador debe ser, no un sabio, pero sí un hombre distinguido por su educación, por la fuerza de sus costumbres, por la naturalidad de sus modales, jovial, accesible, dócil, franco. Su función es formar el espíritu y el corazón de la juventud. Miren estas últimas palabras, realmente se retrata toda la personalidad de nuestro maestro. ¿Qué medidas educacionales tomó Bolívar mientras estuvo en el Perú? Promueve la educación femenina. Expropia los bienes de la iglesia y los particulares
y los transforma los colegios privados en conventos, en colegios públicos. Este es un acto realmente revolucionario. En esa época habían sido expulsados los jesuitas y todas las propiedades que quedaron, Bolivia lo convirtió en colegios, institutos o universidades. Fundó la Escuela Náutica de Guayaquil y aquí en el Perú el diario El Peruano. Funda la Escuela de Chuquisaca para ambos sexos. Crea el Colegio de Ciencias y Artes, una escuela militar, un colegio y seminario. Esta Escuela de Ciencias y Artes es lo que nosotros hoy día conocemos como el Colegio de Ciencias y Artes de Cusco, lo que hoy día lo conocemos más en el argot futbolístico como Cienciano. Fue fundado por Bolívar. Funda la Universidad de Bogotá, de Trujillo, de Arequipa, de Quito, de Caracas y la Universidad de La Paz de Bolivia. ¿Qué medidas tomó Bolívar con relación a la educación superior que nos conocemos? La primera medida es consagró la autonomía universitaria. El respeto a la cátedra, las puertas abiertas de la universidad al diálogo y a la convergencia de ideales. Fue una consagración que nos dejó Bolívar. Reconoció la participación de los alumnos en la dirección de la universidad. Exceptuó a los estudiantes universitarios del servicio militar obligatorio. Creó el sistema de equivalencias y revalidaciones que hasta ahora tenemos. Los concursos de cátedra deben ser provistas por concurso, como actualmente lo estamos haciendo. Eliminó la discriminación social religiosa y sobre todo de etnia. Aumentó el sueldo a los docentes y el número de carreras. Estudió las lenguas indígenas dentro de la currícula de cada una de las universidades e instituciones que crearon. Estos ejemplos nos muestran la personalidad de educador que tuvo Bolívar a la hora que tomó decisiones políticas o administrativas. Pero Bolívar en el fondo fue un maestro, especialmente porque creó el poder moral del pueblo de ser rebelde. Bolívar fue un gran educador. La elevación del nivel moral de los seres humanos como de las naciones para no ser más esclavos. Él, siendo militar, daba más prioridad a la educación y a la acción bélica. Él creía que toda acción bélica tenía un inicio y un fin, pero que la educación es la que perdura en el tiempo. Maestro, la profesión más apreciada de la humanidad, le permitió comprender que las luchas son transitorias y lo que es permanente reside en la formación de los hombres. Ideas revolucionarias del Libertador sobre el papel de la educación y el poder moral. Está basada en la creación del poder ciudadano, junto al Ejecutivo, al Legislativo, el Judicial, el Electoral, conforman los 5 poderes de nuestro país. Esto constituye la base de nuestra nación, de nuestro querido Perú. O sea que Bolívar piensa y siente